con relación a este tema que nos está matando a todos los peruanos, sin lugar a dudas. Uno de ellos es la reeducación de los padres, otro es una educación replanteada desde que tienen uso de razón los niños, y otro es el sistema judicial. Hay muchos más, ¿no? Pero en este caso queremos darle la bienvenida a Vladimir Padilla, abogado penalista de Padilla y Chan Abogados. Gracias, doctor Padilla, por acompañarnos esta mañana. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenos días. Valeria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. A tus órdenes. Nos preocupa, inclusive, después de lo narrado y de lo procesado, que nos faltará tiempo para abordarlo en este momento, es que cuando nos llega la noticia lo liberaron. Pasaron las horas que la ley manda y al sospechoso ni siquiera lo han interrogado y ya lo soltaron, y luego está prófugo. Nunca más se volvió a saber del principal sospechoso de un abuso sexual. ¿Por qué pasan estas cosas? Mira, yo creo que en primer término estas situaciones suceden lamentablemente porque no hay un tema de responsabilidad contra los operadores de justicia. Me explico. Muchas veces sucede que a veces a las personas se la detiene en exceso y no va a haber ningún tipo de sanción al policía o al fiscal. Pero sucede lo contrario, que cuando deberían de actuar tampoco lo hacen. Entonces, ¿qué sucede? Nada. Entonces, se vive un tema de impunidad constante, porque como tú bien lo has indicado, en este tipo de casos totalmente delicados, uno tiene que establecer y ver, por ejemplo, hay mecanismos que otorga la ley. No necesito detenerte en flagrancia delictiva. Yo podría tramitar, como lo hemos visto, como fiscal, ante los hechos graves, darme de vuelta y pedirle al juez que me dé una detención preliminar contra este individuo. Y lo obtengo rapidísimo y lo detengo, ¿te das cuenta? Pero, ¿sabes lo que pasa, Mauricio Valerí? Hay mucha desidia, hay mucho desinterés, hay poca empatía con los operadores de justicia para con estas víctimas. Por más que pareciera que sí, se llegan a demorar semanas, meses y años para lograr una sanción. Por eso es que las personas no ven con muy buenos ojos la posibilidad de denunciar estos hechos, y porque al interior de los mismos llegan una letanía tal que hace que vean que esto se va alejando. Peor aún, este tipo de casos suele pasar al interior de muchas familias disfuncionales, donde, por ejemplo, tú tienes que los padres de familia están separados, los hijos tienen visitas, digamos, con extracción, visita al padre, y resulta que el padre ha hecho tocamientos indebidos o ha violado. Y tienes un juez de familia que en vez de cortar eso, simplemente va por un tema mecánico y deja que se siga llevando a cabo el régimen de visitas cuando debía haberlo suspendido, e inclusive obliga que la madre cumpla con ese régimen de visitas, dejando de lado al menor. Entonces, esto es un tema que lamentablemente no vemos como una política pública del Estado o de interés del Estado, y solamente nos horrorizamos cada cierto tiempo. Es como lo hemos hablado alguna vez, Mauricio, sobre el tema del maltrato y violencia contra la mujer. Solamente despierta interés cuando estamos en épocas electorales y después ya no despierta ningún tipo de relevancia, ¿no? Doctor, ¿en qué casos es cadena perpetua por un lado y por otra parte cuánto se pierde cuando la reacción no es inmediata, cuando la justicia no procede rápidamente ante una situación como esta? Mira, lo principal es que las víctimas no solamente tienen temor a denunciar estos hechos, sobre todo cuando es tu papá, tu tío, tu abuelo o tu hermano también el que te puede violentar. Entonces, a tu primera pregunta, ¿cuándo estamos frente a un caso de cadena perpetua? Cuando son menores de edad. Cuando son menores de 14 años, vamos a tener que la sanción penal es la cadena perpetua, porque es, en ese caso, en esta niñita que estamos viendo, lo que le corresponde es una cadena perpetua. Por tanto, ahí, por ejemplo, cuando se llega a detener a esta persona, lo que va a tener que pedir la Fiscalía es eventualmente una prisión preventiva, y eventualmente la pena que le va a tocar a esta persona es la de cadena perpetua. Cuando hablamos entre 14 y 18 años, la pena
si bien no llega a ser de cadena perpetua, la pena es no menor de 20 ni mayor de 26 años. Tampoco es... Sí. Sí, doctor Padilla, perdóneme la interrupción. Y usted ha tocado un tema importantísimo, que los peruanos nos tenemos que escuchar, que nos tenemos que poner en los zapatos del otro. El ministro de Justicia, el doctor Chero, ha admitido públicamente en varias entrevistas y medios que él ha defendido a un violador y que en su caso el violador fue declarado inocente. Es uno de los poquísimos casos donde el juzgado lo absuelve de todos los cargos. ¿No le resulta un poco perturbador, dada la realidad que estamos viviendo, si esas madres de familia escuchan tan cómodamente al ministro de Justicia contar este capítulo de su carrera? Fíjate, cuando uno es político y sobre todo líder o alto funcionario, lo que tiene que hacer es demostrar no solamente con palabras, sino con hechos. Si él, como máxima autoridad en el tema de justicia, dice eso, entonces ¿cuáles son las acciones que está haciendo para combatir el abuso sexual? Porque tiene que ser rotundo en criticarlo y sancionarlo. Claro, y lo que nos vino fue una defensa de la castración química de parte de él ha liderado esa defensa, que todos ya nos dimos cuenta es un saludo a la bandera, no es una arbitrariedad, es una cosa, claro, que nos distrae y no nos lleva a centrarnos otra vez en tener autoridades, creo, idóneas, ¿no? Mira, hay dos cosas que yo creo que tenemos que hacer. Hace muchos años teníamos campañas educativas para que los menores confíen. ¿Recuerdas tú en Yo sé cuidar mi cuerpo? Me acuerdo, claro. Para que... ¿Y eso dónde está? Eso no requiere más allá de reivindicarlo. Y lamentablemente hemos mutado a algo mucho más espeluznante que hace 15 años. O sea, me parece que los jueces tendrían que actualizarse. El mundo digital a veces también es una herramienta para que las familias tengan nuevas estrategias. Doctor Padilla, le agradecemos muchísimo. Para cerrar esto, Mauricio, en para segundos, que la gente, por favor. Sí. Leo, en Costa Rica hay un anuncio que dice, si le cuesta contarte que se sacó una mala nota, imagínate lo que es para ella develar el abuso sexual. No es fácil contar a una víctima de abuso sexual, así que seamos enérgicos en compartir y exigir que las autoridades tomen pie en este asunto, a ser más empáticos y sobre todo comprender que muchas veces el abuso viene de parte de los propios familiares. Gracias, Mauricio. Valerie. Gracias, doctor Padilla. Sí, no hay que ser duros con los niños, ¿no? Hay que aprender también a ser permisivos, hay que encontrar el límite correcto para poder educarlos y darles la confianza, justamente para que puedan contar situaciones difíciles como estas, graves de verdad, y no las notas las que finalmente los hagan retroceder en la confianza con sus padres. A esta hora vamos a escuchar los titulares y también a nuestros anunciantes.